Dentro de 2 días se celebran en Estados Unidos las elecciones más reñidas de la historia. Trump contra Harris. Todo se decidirá por un puñado de votos en un puñado de estados. De su resultado depende el futuro, por ejemplo, de la guerra en Ucrania o de la política de defensa común europea, entre otras cosas. Dos visiones del mundo opuestas que se citan el martes 5 de noviembre. Y todos contenemos la respiración a la espera de los resultados. ¿Ganará Trump? ¿Ganará Kamala Harris? ¿Qué es mejor para Ucrania? ¿Qué es mejor para Rusia? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa. Hoy un invitado de lujo, Argemino Barro, corresponsal en Nueva York del Confidencial, La Sexta, la televisión gallega, especializado, ya lo diré bien, en Estados Unidos y Ucrania, y en general en todo lo que tiene que ver con el ámbito postsoviético, y autor del libro Una historia de Rus, ¿correcto? Correcto. Tengo que leerlo porque tienes un currículum ya extenso y además con un libro en el horno, por lo que me has comentado, que versa un poco sobre el asedio de Mariupol, ¿no? Exacto. Estoy preparando este libro. Bueno, ya está hecho. Estamos haciendo las últimas revisiones. Se va a publicar con Siglo XXI Editores y aún no tiene título. Es el último deber pendiente. Pero va a ser básicamente una crónica del asedio de Mariupol entre el 24 de febrero del 2022 y mediados de mayo de ese año, basada en 25 testimonios de supervivientes civiles y combatientes. Y Ujú. bueno, básicamente es un libro dividido en 4 capítulos: la ciudad, los civiles, la nación y el combate, y van, digamos, estudiando el asedio desde diferentes puntos de vista, con la voz de los protagonistas como pilar principal. Pues seguro que será súper interesante y cuando salga ya te llamaremos otra vez para que para que vengas a hablar Gracias. de tu libro, por fin. Pero hoy vamos a hablar básicamente, a ver, también de Ucrania, pero sobre todo por tu faceta de periodista especializado en Estados Unidos, porque dentro de una semana es, ¿no? Sí, Eh, 8 días, sí. 8 días, exactamente. Ujú. Hoy estamos grabando cuando veáis esta entrevista será el domingo que viene, o sea que estaremos a punto de las elecciones. Unas elecciones reñidas entre Kamala Harris y nuestro querido amigo Trump, reñidas a más no poder. Muy reñidas. De hecho, yo creo que es legítimo decir que son las más reñidas de la historia reciente. Es decir, las elecciones siempre en Estados Unidos siempre hay un candidato favorito. En 2020 era Joe Biden, que al final, como sabéis, ganó las elecciones. En 2016 era Hillary Clinton, que como sabéis no ganó las elecciones, y así sucesivamente. Ahora las encuestas dan básicamente un empate. Es decir, ahora lo que se dice siempre es, si alguien te da una predicción de quién va a ganar las elecciones, está siendo deshonesto porque simplemente no hay manera de saberlo, porque todas las encuestas de diferentes universidades, medios de comunicación, agencias sociológicas, dan básicamente un empate, ya no a nivel nacional, con el voto popular, sino en los estados que cuentan, que son los estados clave, que son, recuerdo rápidamente, son 7. El llamado Blue Wall, la muralla azul, que es el antiguo bastión demócrata en el norte del interior, Wisconsin, Michigan, Pensilvania; el Sun Belt, Cinturón del Sur, que son Arizona, Georgia, Nevada, y luego añadimos por ahí un nuevo estado que es el Carolina del Norte. Recordatorio de que lo que cuenta en las elecciones americanas son los delegados por cada estado, como en cada estado, con dos excepciones, Nebraska y Maine, pero en cada estado, básicamente, el ganador se lo lleva todo. Si uno gana Pensilvania por literalmente un voto, se lleva todos los delegados de Pensilvania, ¿no? Y Ujú. entonces, claro, los estados claves son los que todo está tan ajustado que un votito de un lado o de otro, 10.000 votos, 20.000 votos, puede decidirlo todo, porque se lleva el ganador todos los delegados de ese estado. Por eso, todo el dinero que se gasta en campaña, la gran mayoría se gasta aquí, por eso los candidatos siempre están en Michigan, Pensilvania, etcétera, haciendo campaña. Y aquí a lo que voy es que las encuestas están extremadamente ajustadas, con un punto arriba, un punto abajo, dependiendo del estado y del candidato. Ujú. Como el margen de error es 3 puntos que pueden ir de una dirección o en otra, pues es básicamente imposible saber quién va a ganar en base a las encuestas. Hay otros métodos, ¿eh? No solamente hay encuestas. Hay un profesor que se llama Alan Lichman de la Universidad de American University en Washington, que ha predicho correctamente 9 de las últimas 10 elecciones presidenciales. Hablamos desde el año 84, y ahora Ujú. dice que va a ganar Kamala Harris. Pero bueno, básicamente este es el resumen. Luego, si quieres, podemos entrar un poquito más en los detalles porque hay cositas interesantes para tener
para tener en cuenta, si quieres. Sí. Una cosa, claro, el candidato original era Biden, Ujú. de los demócratas. Hubo el efecto este, cuando se retiró de la carrera, hubo el efecto, digamos que subió Kamala Harris ahí como la espuma. ¿Ese efecto se ha diluido? Sí, está diluyéndose. Es decir, si miramos las encuestas de Joe Biden, él se retiró el 21 de julio. Si miramos sus encuestas de ese mes, que es el mes posterior a ese debate desastroso con Donald Trump, que fue el que, digamos, desencadenó todo este golpe interno blando demócrata contra Joe Biden, vemos que si comparamos las de Harris con Biden, Harris estaba en mucha mejor posición. Hay que entender que los demócratas aquí, esto no va de Kamala Harris, ni va de Joe Biden, ni va de cualquier otro demócrata que se hubiera podido presentar. Esto va de ir en contra de Donald Trump. Esto va de evitar que Donald Trump se coloque otra vez en la presidencia, evidentemente desde el punto de vista de los demócratas. Entonces, si en lugar de Kamala Harris hubieran puesto a Gavin Newsom, gobernador de California, a Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan, probablemente el efecto de la ilusión hubiera sido el mismo, Ujú, porque aparte Kamala Harris tenía una reputación de mediocre, incompetente, era la vicepresidenta más impopular desde que hay registros de popularidad, más impopular incluso que el vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence, pero era una cara nueva, era una mujer joven, los demócratas hicieron una campaña de marketing a medida y ese sentimiento de cambio, de renovación, aunque sea testimonial, digamos, a la cabeza del ticket, elevó la ilusión y las ansias y de hecho el Partido Demócrata ha batido absolutamente todos los récords de voluntarios. Se han presentado decenas de miles en todo el país para ir puerta por puerta pidiendo el voto para Kamala Harris y sobre todo los récords de donaciones. Estamos ujú. hablando de cientos de millones de dólares que van para financiar la campaña. Ese efecto ahora mismo se ha ido diluyendo en las encuestas y también hay una dinámica en los medios. A los medios de comunicación pues nos gustan por lo general buscar un poco la chicha, lo novedoso, eh, estudiar un poco el conflicto y todo ese efecto ilusionante, lo que llaman el joy, ¿no? La alegría de tener una candidata nueva que ha durado el verano, ahora se ha ido marchitando y todo el mundo está digamos, sacando la lupa para ver un poco más de cerca a Kamala Harris, esto también la afecta, ¿no? Así que este Ujú. efecto se ha diluido. Tú que los conoces bien, porque llevas ya muchos años siguiendo la política norteamericana, ¿cuáles son, ya sé que es una pregunta complicada, pero ¿cuáles son los puntos fuertes de Kamala Harris y cuáles son los puntos débiles de Kamala Harris? Bueno, los puntos fuertes de Kamala Harris es interesante porque si me hubieras preguntado hace 5 años, cuando ella se presentó a presidenta por primera vez y fue un fracaso de campaña, recordemos que se presentó en 2019 y no llegó ni siquiera a la primera cita de las demócratas, Ujú, perdón, de las primarias en Iowa de ese año. Hubiera dicho que, bueno, al ser mujer, también de color, con un padre jamaicano, con una madre de origen indio, hubiera sido ese elemento simbólico de romper el techo de cristal y demás. Pero sin embargo, en esta campaña han pasado 5 años, ha habido una especie de resistencia creciente en Estados Unidos, también en la izquierda, hacia la visión más woke, identitaria de las cosas. Ella casi nunca menciona su biografía personal. Ahora mismo, ella intenta alcanzar un equilibrio, que es una cierta continuidad con las políticas de Biden, es decir, inversión pública potente, programas para bajar el precio de la vivienda, para limitar el precio de la inflación, un programa económico bastante progresista, con marcar la distancia, porque Biden es un presidente impopular y entonces Kamala Harris tiene que estar continuamente mandando mensajes en ambas direcciones y decir, soy el cambio, soy el futuro, soy una nueva líder y al mismo tiempo es la número dos, la vicepresidenta de un gobierno que lleva 4 años en el poder, en la que ella evidentemente ha estado envuelta en decisiones económicas o de política exterior. Los críticos a Kamala Harris dicen que es una campaña más de sensación, de emoción, en la que intentan los demócratas fabricar una especie de nueva Barack Obama femenina, ¿no? Este personaje mestizo que representa el futuro de un país cada vez más diverso demográficamente, pero al mismo tiempo tiene el lastre y el desgaste del gobierno. Yo, ujú. como digo, creo que esto, más que ir de Kamala Harris, de lo que hace, lo que no hace, lo que promete, lo que deja de prometer, va de pararle los pies a Donald Trump y muchos votantes están con Donald Trump en la cabeza Ujú. en el lado demócrata. Y por el otro lado, ¿qué puntos fuertes y puntos débiles tiene Donald Trump? Bueno, Donald Trump tiene el gran punto fuerte de que es una persona que está completamente amortizada. Es decir, los demócratas critican mucho a los medios de comunicación porque eh, juzgan o juzgamos, yo me considero parte, a Kamala Harris por otro rasero. Es decir, de repente Kamala Harris dice algo que no es correcto y todo el mundo, ¡pum!,
lo señala y dice, mirad, esto no es verdad. Y le hace Ujú. un fact check. Sin embargo, Donald Trump puede decir cualquier cosa en un meeting, atacar a cualquiera, mentir, diseminar bulos sobre haitianos que se comen mascotas de la buena gente de Springfield, Ohio. Y bueno, nadie dice casi nada porque es que es Donald Trump. Es decir, llevan 9 años en política haciendo exactamente eso y al final los humanos somos como somos y es que nos hemos acostumbrado, ¿no? Es como Ujú. cuando uno sale a la calle un día de invierno y dice, uy, qué frío hace, ¿no? Y a los 5 minutos pues ya te has habituado. Con Donald Trump está ya todo, ya no es novedad. Decir que Ujú. Donald Trump ha mentido, contado un bulo, ya no es interesante, ¿no? Es más novedoso como la Harris. Puntos fuertes, que tiene un carisma personal muy potente, que es algo que muchas personas que no son seguidoras de Donald Trump no pueden entender por todas las transgresiones que ha hecho en los últimos años. Pero sobre todo yo diría que los puntos fuertes de Donald Trump es que ha sabido captar algo que muy poca gente ha sabido identificar en Estados Unidos. Es decir, hace poquito me he terminado un libro que se llama El desmoronamiento de George Packer, que es un periodista que trabajó para The New Yorker y ahora trabaja para The Atlantic. Y es un libro publicado en 2013, 2 años antes de que Donald Trump se presentase a presidente por primera vez. Y es un libro que básicamente, resumiendo, cuenta el declive de la confianza de los norteamericanos en las instituciones, estoy hablando del gobierno, el Congreso, las grandes corporaciones, el periodismo, en los últimos 20, 30 años. Entonces, claro, uno lee el libro y cuenta la historia de una mujer de Youngstown, Ohio, que trabajaba para una factoría de Packard y la factoría va despidiendo gente y Youngstown se hunde, se eleva el crimen, aparece la pobreza. Habla de Walmart y de las corporaciones que bajan los precios, destruyen los salarios, no ofrecen ninguna prebendas. Básicamente un proceso de depresión. Y cuando uno se acaba el libro, y esto es a lo que voy, dice, claro, el terreno está perfecto para la aparición de un demagogo, porque tienes a una serie de personas que han sido estafadas por la gran recesión con todas estas corporaciones, acuérdate de la subprime, Wall Street, Ujú. que se lo llevaron crudo, luego nadie pagó nada, no hubo ningún tipo de justicia, esa gente trabajó para Barack Obama, la gente de Wall Street. El proceso de fondo de desindustrialización, de perder un trabajo estable, de perder prebendas, el aumento de la desigualdad, por un lado las ciudades creciendo a tope con el entretenimiento, las finanzas, la tecnología, en ambas costas, California, Nueva York, y el interior, que es el granero de votos de Donald Trump, especialmente las partes rurales y blancas, cayendo a una depresión total, donde aparecen las drogas, la adicción al fentanilo, aumenta el alcoholismo, aumenta la violencia, todo tipo de lacras sociales, las muertes por desesperación. Y entonces, en este momento, Donald Trump aparece en 2015, rompe absolutamente todas las convenciones en la política, adopta mensajes absolutamente contraintuitivos, se pone a atacar a los inmigrantes, se pone a hacer debates como si fuera eso un combate de gladiadores. Y yo que cubrí esas elecciones, yo llevo aquí 10 años, hablaba con la gente experta en ciencias políticas de las universidades y me decían, no, Donald Trump no tiene ninguna posibilidad, es un famoso y suben las encuestas por el name recognition. La gente sabe quién es por Mm. la televisión y lo mencionan. Continúa la campaña avanzando. No, bueno, en verdad es un efecto raro, pero bueno, en cuanto haya las primarias ya hay una criba y ya él ya ha eliminado. Pasan las primarias, se carga a todos, los asesina en directo a todos. Llega las elecciones contra Hillary Clinton, no tiene ninguna oportunidad. Toda contracorriente y ha mantenido ese efecto. Ha mantenido el efecto anti-establishment y sigue siendo extremadamente atractivo. En Ujú. un mundo, en un Estados Unidos donde los medios de comunicación ya no son la referencia que eran, un 8% de norteamericanos se informa en The New York Times, un 8%. Un 3% se informa en The Washington Post. Sí, hablamos La Sexta en España, de dos periódicos potentísimos. exactamente, la Sexta en España, la televisión para la que trabajo, tiene más audiencia a veces que la CNN. ¿Quién no conoce la CNN en el mundo? ¿Sabes cuánto tiene audiencia la CNN? A veces tiene 2 millones de audiencia, 2,5 millones, 1,5 millones en Estados Unidos, que somos 340 millones de habitantes. Y cómo Entonces, llega? ¿Y cómo llega la información a Estados pues ya en Twitter, general, Internet o la claro, gente todo tipo ya? de cosas. Mira, por ejemplo, ahora en campaña habrás visto a Joe Biden, perdón, a Joe Biden, a Donald Trump y a Kamala Harris yendo a un montón de podcasts. Ujú. Podcast de Joe Rogan, Theo Bond, Charlemagne the God, o sea, gente que un español no ha oído nunca hablar en su vida porque es gente muy del mundillo. No voy a decir nicho porque es gente que escucha muchísima gente. O sea, Joe Rogan escucha mucha más gente a Joe Rogan que cualquier televisión o periódico que se te pueda ocurrir, ¿no? Ujú. Y esta semana Donald Trump se sentó con Joe Rogan 3 horas a hablar de su vida, de la política.
O sea, el panorama mediático ha cambiado. Entonces, Ujú. cuando uno en España o en Nueva York habla en New York Times y dice, el New York Times apoya a Kamala Harris, ¿cuál es el efecto de eso? Cero. Pero, Este. Que el New York Times dé su editorial a favor de... No, no le importa a nadie, ujú, porque la gente que lo lee ya va a votar demócrata y la gente que no lo lee es mucha, ¿no? Y ujú, entonces tenemos un espacio totalmente cambiado que, ya para cerrar el argumento, Donald Trump ha sabido percibir, ha sabido atacar y en función de ese ataque se ha hecho popular entre la gente que ha perdido mucho en los últimos 30 años. ujú. Cuando alguna vez que he hablado con gente bueno, experta en Estados Unidos y, por ejemplo, Miquel Repárez, que es un compañero mío que estuvo también en Estados Unidos, Ujú, dice, cuando hay elecciones la gente mira sobre todo la economía, es lo más importante. ujú. ¿Cómo está Estados Unidos ahora? ¿Estos 4 años de Biden han sido positivos para la economía? ¿O Es una buena pregunta, porque a veces entre los datos y la percepción hay un mundo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo todos los datos son sobre el papel positivos. Tenemos un PIB que está creciendo a mucho mayor ritmo que el resto de las economías de la OSCE, ¿no? Del mundo, digamos, industrializado. Tenemos un consumo potente, tenemos una confianza en la economía relativamente alta, tenemos una Reserva Federal que ha empezado a bajar los tipos de interés, tenemos una inflación que vuelve a estar en un rango que se considera controlado, pero hay una cosa que compensa todos estos datos y que se nota en la vida diaria del norteamericano medio, que es la inflación que ha habido entre 2022 y 2023, que todavía no ha bajado, ¿no? Y yo, por ejemplo, que vivo aquí en Nueva York, cuando voy a la compra, el otro día saqué una foto de un salmón, porque era un pedazo de salmón así, que era $20. Un pedazo de salmón, un triste pedazo de salmón en un supermercado que no era ni siquiera una pescadería, Ujú, y todo así, los huevos, la docena de huevos se ha encarecido un 70%, la carne un 50%, la leche un 40%, los alquileres, etcétera. Entonces, cuando a un norteamericano medio se le pregunta, bueno, la economía va muy bien, ¿no? Dice, sí, está muy bien, pero mi vida se ha encarecido una verdadera barbaridad. Que el PIB crezca está fenomenal, que el paro esté bajo, es otro dato también muy positivo, el paro continúa muy bajo, pero la inflación es algo que pincha a mucha gente, ¿no? Y cuando yo lo comento, algún economista me dice, no, pero es que en realidad la cesta de la compra solamente representa el 30% de la inflación, hay que mirar a la energía, hay que mirar a otras cosas, y eso está más bajo control. Digo, ya, pero cuando tú compras una bolsa de comida y pagas el doble que hace 4 años, eso se te clava en el corazón porque te sí, daña eso el es lo que bolsillo, todo el ¿no? mundo, que todo el mundo nota cada Exactamente. día, ¿no? Exactamente. Y entonces la percepción es negativa. Y Donald Trump en la gestión económica tiene una puntuación mejor que la de Kamala Harris, así como en inmigración y en política exterior, ¿no? Ujú. Vale. Bueno, en estas elecciones ya tenemos claro que están súper reñidas, no sabemos quién va a ganar. Y entra el factor Rusia. Ujú, Hemos tenido elecciones en Moldavia, donde, bueno, parece que la mano de Rusia está por ahí dando vueltas. Acabamos de tener las elecciones en Georgia, con la mano rusa también haciendo cositas. ¿Hay miedo? En tu opinión, puede haber una injerencia rusa en estas ujú. elecciones? ¿O el sistema está blindado? Yo creo que blindado no sería la palabra adecuada. Yo creo que los estadounidenses miran otras cosas. No hay duda de que los rusos, no solamente en Estados Unidos, sino probablemente en la mayor parte del mundo, en la Unión Europea, siempre tienen sus operaciones de inteligencia, de desinformación, de agitación, que además les sale muy barato, ¿no? Porque uno puede coger a estos famosos trabajadores de la granja de trolls, ¿no? Y ponerlos a interpretar el papel de votantes desafectos de Pensilvania o de afroamericanos que se quejan de la violencia policial. Y ahora con la inteligencia artificial y su influencia en las redes sociales, pues es mucho más fácil, es mucho más barato, ¿no? Ujú, Y al final, la manera en la que opera, como bien sabes, mejor que yo, el gobierno ruso, que tiene en la cúspide a una caterva de personas que han estado en los servicios secretos o que continúan estando, pues es con este tipo de operaciones de desinformación, de desestabilización. Y de hecho, en Estados Unidos ahora mismo hay tres personas bajo investigación, se llaman Lauren Chen, Penny Johnson y Tim Pool, que son, hablando de este mundillo nuevo de podcast, que son podcasteros que tienen también una cierta influencia del espectro de la derecha antisistema, más cercanos a Donald Trump, y al parecer hay pruebas bastante sólidas de que han recibido un dineral, creo que eran $400.000 al mes o algo así, estoy citando de memoria, ujú. para hacer campañas que puedan, digamos, dañar la convivencia, ¿no? Porque al final
el objetivo de Rusia, más que gane el candidato A o el candidato B, es sembrar el caos, ¿no? Y básicamente cultivar esa caída en la confianza de los ciudadanos en las instituciones, ¿no? Para poder decir, mirad, en realidad Estados Unidos pues, es un país dividido, con violencia callejera, con caos, la democracia equivale al caos y aquí en Rusia, sin embargo, pues hay una estabilidad por comparación. Es una especie de táctica cínica para empeorar y embarrar todo alrededor para que Rusia como comparación no tenga esa imagen negativa. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, yo no creo que sea tan influyente. En 2016 ya hubo una polémica por aquella supuesta connivencia entre la campaña de Donald Trump y la influencia rusa. Y yo creo que aquí en Estados Unidos hay tantas fuerzas tan poderosas en juego, para empezar el dinero de los donantes, Ujú. el carisma de los políticos y demás, que lo de Rusia no creo que tenga una gran influencia. A Donald Trump no le hace falta la ayuda de Rusia para ganar unas elecciones, ¿no? Ujú. Pero sin embargo sí que se entiende o bueno, se suele pensar que es mejor para Rusia que gane Trump, quizá porque es una proximidad personal, una afinidad personal con Putin. Eso Sí, se comenta, se habla sí, en las... ¿Y sí, sin cuál duda. es lo que se dice de esa afinidad entre Trump y Putin? Bueno, hay varias cosas. Es decir, en este punto de la película es innegable que Donald Trump tiene una fascinación personal con lo que él llama hombres fuertes, que otros llamaríamos, pues, Dictadores. dictadores o líderes autoritarios, ¿no? Y él siempre está elogiando a Víctor Orbán y siempre está elogiando, bueno, ha elogiado en el pasado a Kim Jong-un y también ha elogiado sin duda a Vladimir Putin, ¿no? Y la manera en la que Trump opera, la manera en la que él entiende el poder ejecutivo, los planes que conocemos que tiene para 2025 si es elegido presidente, podemos hablar también de esto porque está relacionado, Ujú. un refuerzo del poder ejecutivo frente al poder legislativo y judicial, y por supuesto su rechazo a aceptar el resultado electoral en 2020. Es decir, estamos hablando de un líder con unos clarísimos instintos autoritarios. Y de hecho, una de las razones, o la principal razón por la que los demócratas están pensando en estas elecciones más sobre Donald Trump que sobre Kamala Harris es por el miedo que tienen a que él eh, vuelva al gobierno y a diferencia de hace 8 años, pues se rodee de gente mucho más leal, haya aprendido, digamos, las lecciones, tiene además una cantera de trampistas por todo el país que los lleva a la Casa Blanca y que haga un gobierno mucho más trampista. Así que la afinidad con Vladimir Putin y con la manera de operar del ruso está clara. También vemos, por ejemplo, en las encuestas de opinión, en Estados Unidos los demócratas son los que tienen una mayor simpatía por apoyar a Ucrania frente a la agresión de Rusia, ¿no? Sigue siendo una gran mayoría perdón, de los demócratas que apoyan continuar asistiendo a Ucrania frente a Rusia. Entre ellos, pues la candidata Kamala Harris ha dicho que continuaría con esta ayuda. Sin embargo, en las filas republicanas vemos una división. Están los republicanos, digamos, de la vieja escuela, más establishment, más neocon, que también ven el papel de Estados Unidos en el mundo como una especie, no de sheriff global, pero sí como una fuerza para el bien que tiene que hacerse notar en lugares como Ucrania, aunque sea apoyando con ayuda militar. Y luego tenemos la vertiente nueva dentro del Partido Republicano, que es la vertiente nacional populista, que tiene tendencias más aislacionistas. Y entonces ahí, por ejemplo, el compañero de ticket de Donald Trump, J.D. Vance, dijo claramente en un podcast hace unos meses, ahí a mí, ¿qué me importa Ucrania? ¿No? Directamente con estas palabras, a mí, ¿qué me importa lo que pase en Ucrania? Entonces ahí sí que hay una tendencia a abandonar el compromiso de Estados Unidos con Ucrania. Desde este punto de vista, es evidente que a Ucrania le aterroriza una presidencia Trump y que a Rusia, pues, le ponga muy contenta esta perspectiva. Dicho esto, hay matices interesantes. Por ejemplo, Fiona Hill, que fue la directora de Asuntos Rusos y Europeos en la administración Trump, una persona muy preparada que viene del mundillo académico de estudios postsoviéticos, dice, a ver, es verdad que Donald Trump tiene una afinidad con Vladimir Putin, por muchas razones que hemos explicado. Pero también hay que tener en cuenta que la prioridad número uno de Donald Trump es pasar a la historia como un fenomenal estadista que ha acabado con guerras y que ha puesto a Estados Unidos en una posición aún más preeminente. Desde este punto de vista, si Donald Trump percibe que Vladimir Putin se está riendo de él o lo va a humillar, a lo mejor Donald Trump da un golpe en la mesa, Ujú. porque su principal prioridad es que no lo humillen. Y entonces eso puede con la afinidad con Vladimir Putin. Ujú. Y de hecho, cuando Trump era presidente,
hizo tres cosas. Primero, reforzó las sanciones contra Rusia, más de lo que de las originales impuestas por Barack Obama en 2014 a raíz de la invasión de Crimea. Segundo, fue el que autorizó el envío de los Javelin, los misiles portátiles antitanque de Lockheed Martin, a Ucrania, que han resultado excelentes, por ejemplo, en la defensa de Kiev. Fue Donald Trump el que aprobó el envío. Y tercero, Donald Trump aprobó, por ejemplo, bombardeos en Siria a bases donde había gente, donde había rusos, Ujú, que ahí también elevó un poquito la temperatura frente a Moscú, con lo cual que él tampoco le tiembla el pulso a Donald Trump ujú, cuando tiene que ponerse firme con los rusos. Y de hecho, los ucranianos, ha estado Zelensky hace un mes aquí en Nueva York y en Washington, los ucranianos, por realismo, evidentemente intentan cultivar las relaciones con los demócratas, que son los que apoyan la asistencia bélica, pero también con los republicanos. Y ha habido intentos, por ejemplo, a través de la Iglesia Evangélica Ucraniana, de contactar con evangélicos republicanos y a través de ellos con el Partido Republicano. ujú. Zelensky insistió en reunirse con Donald Trump, por ejemplo, en la Torre Trump en Nueva Sí, York. Hay este intento de congraciarse, como digo, por pragmatismo, por si Donald Trump gana las elecciones, pero al mismo tiempo parece que dentro del gobierno de Volodymyr Zelensky hay gente que dice, vale, nos interesa que gane Kamala Harris. Razones obvias, ¿no? Que continúe la asistencia. Pero al mismo tiempo, ¿qué asistencia está llegando a Ucrania? Está llegando una asistencia justita para seguir respirando, defenderse, pararle los pies a Rusia, pero no una asistencia para ganar la guerra, ¿no? ujú. Si llega Donald Trump, probablemente esa asistencia para ganar la guerra no llegue, pero habría un margen de maniobra para algún tipo de golpe efectista, o a lo mejor Donald Trump ve la oportunidad de cerrar esto de una manera un poco más pro-ucraniana, con lo que los rusos puedan tragar. Entonces hay también esta curiosidad respecto a una presidencia Trump que podría a lo mejor servir, ya digo que es improbable, pero podría No, potencialmente servir a los ucranianos. y es que te estaba escuchando y estaba pensando en una teoría que siempre tengo yo, es que hablamos de que es lo de que Trump y Putin pues tienen esa buena relación, pero al final son dos gallos en el mismo corral. Y al final uno Claro, de ellos, uno se puede enfadar por cualquier tontería. Y claro. cuando Y de uno o hecho, sea, no estamos hablando de un país un pequeñito y uno grande, sino que son dos potencias con dos caracteres de presidentes muy fuertes y que eso puede, digamos, estallar. sí, o a lo mejor también hay un entendimiento entre ellos, ¿no? Porque al final Donald Siempre Trump lo he es un entendido, hombre, o se entiende muy sí, bien o la cosa puede reventar. sí, sí, pero la sintonía también va de carácter, ya más allá del autoritarismo, por supuesto, ¿no? De ver las cosas de una forma cínica y transaccional, que es lo que ha hecho siempre Putin y lo que ha hecho siempre Donald Trump. Son como dos personas de la vieja escuela, ¿no? Como dos tipos que hacen transacciones y que dejan la moral un poco de lado, ¿no? Sin embargo, los demócratas pues son un poco más de eh, promocionar la libertad y la democracia y demás. Y hay personas muy críticas con esta perspectiva, no porque sean antidemocráticas o antilibertad, sino porque creen que es contraproducente. Hay, por ejemplo, un pensador realista de la Universidad de Harvard, Stephen Wolf, de hecho me acabo de empezar a leer su libro, se llama El infierno de las buenas intenciones, ¿no? Ujú. Y dice, claro, ir por el mundo promocionando tus ideas y diciendo que Ucrania y que Georgia y que tal van a ser los futuros bastiones de la libertad, está fenomenal, pero a lo mejor conlleva un coste que va a ser peor para Estados Unidos y para Ucrania y para Georgia. No es mi opinión, pero es un punto de vista, ¿no? Entonces, si Donald Trump y Vladimir Putin se ponen a comerciar como dos comerciantes de caballos, como dicen aquí, horse trader, ¿no? En plan, te doy uno, tú me das otro, a lo mejor eso también acaba con las cosas, con la guerra de alguna manera, ¿no? Hay frentes abiertos y es posible que esta sintonía funcione y también es posible, como tú mencionas, pues que los dos gallos acaben peleándose en el corral. Para terminar con el tema de Estados Unidos y luego pasar a Ucrania, a otras tus vivencias en Ucrania, eh, muchas veces se escucha, ¿no? Y si Trump no gana, podemos tener problemas en Estados Unidos de una revolución, entre comillas, escúchame, y ponme todas las comillas del mundo, ¿vale? Como pasó el asalto al Capitolio. Eso es una teoría, hemos visto la película esta, ¿no? Como la Civil War, ¿no? Hasta que... Sí, Civil War. ¿Eso es una teoría descabellada o es una teoría que tiene peso? ¿O que ves que es posible? Que No, ante un... sí, no, descabellada en absoluto. Es decir, si a una persona en 2019, por poner una fecha, por no decir antes, en 2015, le dicen, no, va a haber un asalto al Capitolio violento porque un presidente se va a negar
a transferir el poder pacíficamente, ¿no? Iba a intentar hacer lo posible por perpetuarse legalmente en el poder hasta el punto de que el general en jefe del Estado Mayor de la Defensa, Mark Milley, sacó un comunicado firmado por todos los generales de todas las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas diciendo que los estadounidenses no rinden pleitesía a un rey, sino a la Constitución de Estados Unidos. Mm. O sea, que pase algo así era algo totalmente impensable. Y ahora el problema, peor que en 2020, era que en 2020 Donald Trump ya estuvo preparando el terreno para poder cantar tongo en caso de que perdiera las elecciones, diciendo va a haber muchos votos por correo, el voto por correo es fraudulento, están pasando cosas raras, hay que vigilar a los funcionarios electorales, ya como todo sin pruebas, pero ya como sembrando la duda, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en la noche electoral en 2020, hablando con un votante, y me decía, los demócratas, esto antes de que se empezara a votar, ¿eh? Los demócratas van a robar las elecciones. O sea, ya llevan con el chip, ¿no? De van a robar las elecciones. Y ahora esto es peor, porque ya no es Donald Trump, ahora es Donald Trump y toda la fortuna que tiene detrás de algunos magnates de Silicon Valley, empezando por Elon Musk, que Ya. está abrazando y diseminando todo tipo de teorías conspirativas en la red social que él ha comprado, porque él tiene gracia, ¿no? Los medios de comunicación son propiedad de tal. Tú te has comprado Twitter, que es Sí, la sí. mayor red social ¿no? de información. Y él está diseminando teorías conspirativas sobre inmigrantes sin papeles que vienen a millones a votar, que han instalado en los estados clave, diciendo que la democracia peligra porque los demócratas van a convertir un país en una nueva California, un régimen de partido único. Entonces hay muchas razones para estar preocupados. La manera concreta en la que esto puede suceder, si es otro asalto al Capitolio o si es algún tipo de guerra civil de baja intensidad con asaltos a edificios públicos en algunos estados contados, es algo que evidentemente nadie sabe, pero el temor existe. Y de hecho me consta que el equipo de Kamala Harris está preparándose para cómo responder a lo que es probable que suceda, que es que si ella gana las elecciones, esa noche no conozcamos los resultados, o bueno, que no conozcamos los resultados, perdón, hasta dentro de unos días, pero que la noche electoral Donald Trump se proclame presidente. Porque él ya dice, claro, es que, ¿por qué no conocemos los resultados de la noche electoral? Porque los demócratas están conspirando para robarlos. Pero resulta que en Georgia hay grupos republicanos que llevan 4 años denunciando los conteos del 2020 y probablemente cuando sea la noche electoral denuncien los conteos de la noche electoral. Ya. Consecuencia, un estado como Georgia, donde todo estará tan ajustado, otro estado clave, eso retrasará el voto. Entonces, claro, retrasará el voto y ahí Donald Trump dirá, no, ¿por qué no conocemos los resultados? Y entonces tendrá ya su coartada. Sí, que ya tiene, ha Ah, estado durante 4 años preparando el terreno claro, para y de hecho un... este domingo hubo un meeting en el Madison Square Garden aquí en Nueva York, multitudinario con Donald Trump, 20.000 asistentes, y había que ver los discursos en los prolegómenos al meeting de Trump, con todo tipo de locutores, presentadores, republicanos, básicamente diciendo o sugiriendo, como hizo Tucker Carlson, que si ganaba Kamala Harris es que esto era un fraude. Entonces Mm. hay más gente y más gente poderosa y con dinero concienciada de que si no gana Trump esto es un fraude. ¿Qué puede pasar a partir de ahí? La preocupación es muy real, Ujú. sin duda. Te quiero, lo has comentado tú, pero te quiero comentar quiero hablar de un personaje que es Elon Musk. Elon Mm, Musk por la posición política que ha tomado ahora y también por el papel que ha jugado en la guerra. Hace poco mm, se ha habido noticias de que Elon Musk mantenía contactos o había hablado con Putin. La NASA creo que está preocupada por esas cositas, a ver qué ha podido decir, ¿no? mm. Eh, ¿Qué pinta Elon Musk en todo esto? ¿Y cómo puede pesar en en las elecciones? Bueno, Elon Musk es una persona que tiene un historial muy particular. O sea, vamos a ver, ahora mismo hay como cuatro magnates de Silicon Valley que están apoyando con dinero y con influencia la campaña de Donald Trump, que son Elon Musk, el más famoso, Peter Thiel, segundo más famoso, Mark Andreessen y David Sachs. Eh, Salvo Andreessen, estos tres tienen origen sudafricano. Bueno, en el caso de Peter Thiel estuvo en Namibia una temporada y hay diferentes teorías. En Silicon Valley, que es donde está, evidentemente donde estaba Elon Musk, porque ha mudado sus negocios a Texas, Ujú. hay una tradicional corriente libertaria de pensamiento que ahora se ha vuelto un poco autoritaria, ¿no? Entonces parece que Elon Musk se ha dejado un poco arrastrar por estas teorías
un poco alternativas a la democracia y eso también explica un poco la sintonía con Rusia. O sea, Rusia, esto es algo que no dije antes, muchos conservadores populistas en Estados Unidos ven a Rusia también como un modelo, en el sentido de aquí estamos con los transgénero y con el antirracismo y el feminismo y el hombre ya no cuenta nada y las familias se deshacen y ya no nadie es cristiano y demás. Sin embargo, en Rusia tenemos pues un baluarte de los valores tradicionales de la familia y, por ejemplo, en las redes sociales conservadoras se ven muchas imágenes de Moscú, por ejemplo, con mujeres con el pelo largo, un poco así más Ujú. tradicionales, rusas, Gente y todos dicen, blancos. Ujú. claro, y dicen, y esto, como si fuera un paraíso, ¿no? Efectivamente, todos blancos en este el país tradicional. Y eso también resulta atractivo en círculos nacionalpopulistas. Volviendo al tema concreto de Elon Musk, él también ha hecho muchos negocios con el gobierno federal. Por ejemplo, SpaceX o Tesla han recibido muchas subvenciones, apoyos, y esto pues le ha permitido en parte a también su genio también, ¿no? Y su visión, todo hay que reconocerlo, ha contribuido en parte a su éxito, como una persona que llega y que hace los contactos y que consigue apoyos importantes del gobierno y enormes subvenciones. Si Donald Trump gana las elecciones, es probable que estas subvenciones aumenten, porque Donald Trump simpatiza con la idea de llegar a Marte, donde SpaceX jugaría un papel importante. Y además, ya ha dicho Donald Trump muchas veces que nombraría a Elon Musk como el recortador de costes en jefe de su gobierno, ¿no? Mm. Entonces Elon Musk y Trump, como vienen del mundo empresarial, pues harían del gobierno una cosa muy eficiente como una empresa privada y demás. Un gobierno no es una empresa privada, pero bueno, tienen esta idea. Así que yo creo que Elon Musk en su trayectoria ascendente, tanto en millones como en influencia, como en logros, ve un gobierno de Donald Trump como la plataforma última para conseguir el poder absoluto, tener el apoyo del presidente, tener subvenciones y poder incluso manejar y recortar el gobierno a su voluntad para hacer algo a su imagen y semejanza. Y luego hay, ya pues, hay gente que entra en teorías psicológicas en las que yo no me voy a meter, yo no sé lo que está pensando Elon Musk, pero bueno, igual tiene aquí el pedal favorito. Y luego también otra cosa, él se ha vuelto muy antidemócrata porque ve a los demócratas como el partido woke y bueno, él parece que se ha obsesionado un poco con el wokeismo, lo que llama el virus mental woke, Ujú. y él pues está metido en una cruzada para que Donald Trump gane las elecciones y desde su punto de vista salve Al Estados país. Unidos, ¿no? Ujú. Yo es que tengo la idea, y esto es una teoría peregrina o no, pero bueno, yo tengo la idea de que, de que Musk tiene la Casa Blanca entre ceja y ceja. Es posible. A ver, Elon Musk está en el espectro de autismo. Lo ha dicho él, ¿eh? Que conste. Ujú. Yo no soy médico, pero es que él lo ha dicho públicamente que tiene Asperger's y que está en el espectro. Y además nació en Sudáfrica. Él no puede ser presidente de Estados Unidos, Ah, bueno, entonces me por callo. ley. Pero bueno, No, aparte, no, pero bueno, mira, no sabía que había nacido en en Sudáfrica. sí, sí, es No sudafricano sabía. de nacimiento. No, Sí, no sí. sabía. Vale. Vámonos a Ucrania. Vamos a Ucrania, todo país que tú has recorrido bien, conoces todo ese mundo, además hemos hecho que toda la esfera postsoviética. ¿Cómo ves al país? ¿Cómo ves el futuro de Ucrania? ¿Depende todo de estas elecciones o crees que hay, bueno, algo, no sé, una puerta abierta para que Ucrania no dependa de quién gane o no gane en estas elecciones? Bueno, los ucranianos están sin duda intentando emanciparse de la necesidad de la ayuda externa, ¿no? Por ejemplo, han desarrollado una pequeña industria de drones bastante sofisticados que están utilizando incluso dentro de Rusia y también están intentando potenciar la fábrica de munición de artillería, ¿no? De 155 milímetros, que es, digamos, la columna vertebral de esta guerra. Esta es una guerra muy tradicional. Los expertos militares seguro que lo podrían detallar, pero todos coinciden en que esta básicamente es una guerra tradicional como las que se libraban en el siglo XX, una mezcla que tiene elementos de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, y que básicamente está devorando miles o decenas de miles de proyectiles al día. Dicho esto, es difícil que los ucranianos puedan compensar o suplir la potencial falta en el futuro de la ayuda occidental con sus propias industrias, por motivos obvios, porque es un país más pequeño económicamente, con menos músculo y además pues está siendo atacado, ¿no? Diariamente por los rusos. Hace hace 3 semanas, Volodymyr Zelensky sacó su famoso plan de la victoria, que presentó en el Parlamento ucraniano y cuyas versiones también ha ido presentando por diferentes cancillerías de los países aliados. Y es un divorcio de la realidad, no en el sentido de que
pueda o no materializarse en el futuro, porque una guerra es por lo general un fenómeno tan complejo que nadie sabe en realidad lo que va a pasar. Se trata un poco como estamos en Estados Unidos con las Ujú. predicciones, ¿no? Solo que mucho más complejo y más dramático. Pero es algo divorciado de la realidad, en el sentido de que quieren restablecer las fronteras de 1991. Es algo que yo jamás he oído escuchar a ningún funcionario del gobierno americano como algo que fuera posible. Y también estipula que Ucrania entrará en la OTAN como la garantía de seguridad necesaria para evitar futuros ataques por parte de Rusia, ¿no? Pero claro, es que eso no depende de Ucrania. Es decir, si Ucrania va a recibir, si quiere restablecer las fronteras del año 91, tiene que recibir mucho apoyo militar. Puede que esto sea dentro de una, no lo sé, pero ahora mismo no depende de Ucrania este apoyo militar, depende de otros. De ahí el divorcio con la realidad y Ujú. con Sí, la sí. emancipación. No, no depende de ellos. La OTAN tampoco depende de ellos. Alemania y Estados Unidos, de cara a la galería, lo dejan todo un poco en una zona gris. Entre bastidores, presionan para que Ucrania, para que no haya un plan para Ucrania en la OTAN. Evidentemente, en Europa del Este, como están más cerca de los tiros, Polonia, los bálticos, etcétera, están interesados en que Ucrania esté fuerte e incluso llegue a ser parte de la OTAN. Pero otros países, Estados Unidos, Alemania, por supuesto Hungría, por supuesto Eslovaquia, no están interesados. Y si no hay una aceptación de los 33, creo que son, Sí, con las sí, sí. últimas inclusiones, miembros de un miembro nuevo, no va a haber Ucrania en la OTAN, ¿no? Entonces, esto, digamos ahora, el gran problema para el futuro es que Vladimir Putin ha dicho que tiene dos condiciones para sentarse a negociar. La primera condición es que se acepte su anexión ilegal parcial de cuatro provincias ucranianas, 19% del territorio, y la segunda es que haya una garantía de que Ucrania jamás entrará en la OTAN. Donald Trump ya ha dicho en alguna entrevista que él jamás aceptará o que no va a aceptar la anexión ilegal de territorios. JD Vance, su número dos, ha presentado un plan que se parece mucho al plan prorruso, que sería crear una zona desmilitarizada entre, bueno, en lo que es la línea del frente, ¿no? Ujú. Sí. Entre Ucrania y Rusia, y deja un poco en el aire el tema de los territorios ocupados. Pero si tú haces una zona desmilitarizada en el frente, pues claro, del frente al este y al sur, pues quedan Eso los queda territorios mal. Sí. ocupados por Rusia. Entonces es una manera de aceptar de forma tácita que esos territorios serían anexionados, ¿no? Y luego también Vance dijo que garantía de que Ucrania no entraría en la OTAN. Con lo cual estamos ahí en un cruce de caminos muy complicado. Si Trump no va a aceptar lo de los territorios ocupados por Rusia, bueno, si no los va a aceptar que sean de Rusia, teóricamente Vladimir Putin no se va a sentar a negociar, ¿no? Y Ujú. entonces, en lo que estamos ahora, llevamos ya mucho tiempo en una guerra de desgaste que se libra una hoja de Excel, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, siempre está pendiente de los pueblos que se toman, ¿no? Se ha tomado un pueblo aquí, se ha ocupado una avenida allá, están en la periferia de aquí o de allá, es importante. Pero en realidad esto no se libra árbol por árbol o calle por calle. Se libra en la hoja de Excel, se libra en los proyectiles de artillería, se libra en la capacidad para reclutar soldados, se libra en el fondo de armario que tiene uno de tanques, en toda la industria que se ha montado Rusia para continuar financiando esta guerra, ¿no? Ujú. Y para terminar, dos cosas. La figura de Zelensky, ¿cómo se percibe en Estados Unidos? ¿Está amortizado? ¿Están un poco cansados? Porque Trump siempre dice, no, es que viene aquí y cada vez que viene aquí se lleva no sé cuántos miles de millones. Es una figura que está, digamos, o se ve ya con un poco de "Pf, otra vez este por aquí". Sí, con Zelensky hay un problema y es que ha pasado el tiempo. Y desde hace un año tenemos otra guerra en Oriente Medio que se siente muy cerca en Estados Unidos, que es la guerra en Gaza y ahora también en Líbano, porque eso es un quebradero de cabeza para la Casa Blanca, porque tiene un potencial también de desatar un conflicto mayor en la región, porque hay mucha población pues judía con vínculos israelíes en Estados Unidos, por la tradicional amistad de Estados Unidos con Israel, y entonces es algo que ha eclipsado la guerra en Ucrania. Zelensky, su principal rol, tal y como ha sido su historial ya no solamente de cómico, sino de productor audiovisual, de una persona experimentada en la narración y en el espectáculo, su rol siempre ha sido eh, que Ucrania esté en las portadas y que siempre encabece los informativos. Y por eso siempre ha habido también tensiones dentro del gobierno ucraniano. Me acuerdo, por ejemplo, en 2022, el antiguo general Saluzhny, eh, era el partidario de montar una contraofensiva en el sur
para recuperar territorio y hacerlo de una manera pausada, acumulando los recursos en el sur y demás, pero era una operación complicada que llevaría tiempo. Sin embargo, Zelensky tenía la prioridad de dar un golpe un poco espectacular para que el mundo entero dijera, oh Dios mío, están reconquistando territorio, esta Ujú. guerra no ha terminado. Y ahí fue cuando dijeron en Kharkiv que los rusos tienen pocas tropas, que hay sobre todo Rosbardia, gente un poco, eso, la Guardia Nacional Rusa, con poco material militar, están un poco despistados, parece que están racionalizando el frente. Ahí se lo encargó, de hecho, a Sirsky, que es el actual general, y dieron un golpe y conquistaron cientos de kilómetros cuadrados y eso abrió todas las portadas del mundo y fue como el golpe de maestro, que tenía mucho más de espectáculo que que de sustancia militar y estratégica, ¿no? Entonces, claro, si Zelensky ha sido tapiado o, digamos, eclipsado por la guerra en Oriente Medio, ahora lo tiene muy complicado, ¿no? Y el desgaste, es verdad que los rusos llevan hablando de desgaste en la opinión pública occidental desde el verano del 2022. Todavía se manda asistencia y están los aliados con fuerza, pero bueno, el desgaste, aunque sea por falta de atención, es una evidencia. Y cuanto más dure la guerra y más gente muera, pues más apetito habrá de cerrarla o de ignorarla, ¿no? Los ucranianos tienen mucho miedo de que esto se quede como la guerra del 2014 Ujú. que Congelado, no ¿no? terminó. Bueno, Sí. esto es otra fase, ¿no? Y que se quede, digamos, traspapelada en la atención y que al final, pues Rusia vaya, pues eso, dando pasaportes, rusificando, deportando, reprimiendo. Y cuanto más pase el tiempo, más difícil sea para los ucranianos conseguir una paz desde un punto de vista, una posición favorable. Ujú. Y la última, una pregunta que suelo hacer habitualmente. Si tú tuvieras 5 euretes y tuvieras que apostar quién va a ganar las elecciones entre Trump y Harris, Uf, depende del día. Un día te diría apuesto por Trump y otro te apuesto a día por... 28 de octubre, unos días antes de las elecciones, una semana Claro, a antes. ver, mi instinto tiende más a Trump, pero sé que también el instinto puede estar trucado, porque como es una persona a la que siempre se ha subestimado, Trump estaba Pero ¿tú peor en crees que las se ha encuestas. subestimado después de tantos, de haber sido presidente, de toda la campaña en los años? ¿Todavía se le subestima a Trump? Sí, se le subestima, por un lado, en las encuestas, es decir, por ejemplo, en 2020 estaba 8,8 puntos por detrás de Joe Biden, según la media de las encuestas de Pfeiffer 38 el día antes de las elecciones, y acabó estando por detrás 4,4, que es la mitad. Con lo cual ahí hubo 4,5 puntos de votantes que no se habían estimado en las encuestas, con lo cual ahí se le había subestimado. En 2016 pasó lo mismo. ¿Qué pasa? Que ahora Trump está a la par que Kamala Harris. Entonces, si ganó estando por detrás de Hillary Clinton en 2016 y casi gana en los estados clave a Joe Biden en 2020, estando muy por detrás en las encuestas, y ahora está igual, si hay ese efecto de subestimación, va a ganar seguro. Pero claro, los encuestadores nos dicen, no, estamos pendientes de esto, hemos mejorado la muestra estadística, hemos cotejado los datos del centro con la tendencia demográfica, la información del registro de votantes, los antecedentes de voto, y ahora tenemos un retrato mucho más fiel de los apoyos a Donald Trump, ¿no? Entonces, claro, estamos ahí. Yo, mucha gente con la que hablo, incluso demócratas, creen que va a ganar Trump. Tiene como una especie de superstición, ¿no? Porque lo que es racional de las encuestas y demás no tiene por qué apuntar en esa dirección, pero la superstición de esta persona invencible está ahí. Y hay gente, de hecho, que se está buscando la vida, ¿no? La gente que trabaja a lo mejor para el gobierno y tal, y dice, si hay una administración republicana ya no podré continuar trabajando y tengo que mirar ONGs o medios de comunicación o lo que sea, y hay un miedo real. Y yo intento resistirme a pensar que va a ganar el seguro, pero también mi instinto me está pinchando también Mm. en esa dirección. Bueno, pues vamos a ver, lo veremos. Tardará un poco, ¿no? Porque siempre tardan en conocerse los resultados. Con No este siempre, Boxing, no siempre. En ¿no? el 2020 sí, porque hubo mucho voto por correo. Y es posible que aquí haya desafíos legales desde ya, porque están los partidos que se van a dar cornadas Ujú, en las comisiones electorales y eso probablemente lo retrase ujú. en los Pues, estados pues clave. tardaremos en saberlos unos cuantos días. Argemino, pues muchas gracias por esta radiografía completa de ese país que es Estados Unidos y de su... Bueno, al final, quien gane en Estados Unidos nos afecta a todos. Estamos hablando de Rusia, de Ucrania, pero también aquí a los españoles, a los europeos, a todos, ¿no?
Sin Pues duda, gracias a ti por la oportunidad. Ha sido un nada. placer charlar Y cuando contigo. tengas el libro preparado, pues aquí serás invitado, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Venga, Argemino, muchas gracias por todo. Hasta luego. Chao.